Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 4 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Big Mom Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando empresas líderes por más de una década y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Perdonen que no pude grabar ayer el podcast como de costumbre, estaba subido en un avión, pero hoy me toca hablarles desde la ciudad de Boston, donde estoy de visita para participar como expositor en Perú Conference 2025, la primera conferencia exclusivamente sobre el Perú que se hace en la Universidad de Harvard, gracias a las organizaciones de estudiantes peruanos que estudian aquí. A mí me toca hablar en el panel sobre política, pero hay múltiples sesiones sobre economía, cultura, educación, etcétera, con gente que admiro mucho, así que voy a estar fascinado aquí escuchando también. Siempre es bueno que se ponga pues el foco en el Perú, en universidades tan importantes como Harvard, así que una felicitación nuevamente a la Harvard Association for Peruvian Students y a Peruvian Caucus, que son estas organizaciones de peruanos que están por aquí. Ok, vamos con los titulares de hoy viernes 4 de abril en menos de un minuto. Primero, de súbito se han presentado mociones de interpelación contra 4 ministros, los de Transportes y Comunicaciones, Desarrollo e Inclusión Social, Salud y Educación. Segundo, más de 80 escolares en Piura se intoxicaron con productos del programa alimentario estatal Guasimicuna. Tercero, el Poder Judicial ratificó la anulación del juicio oral del llamado caso Cócteles al rechazar las apelaciones de la Fiscalía y la Procuraduría. Cuarto, el expresidente Martín Vizcarra rechazó su exclusión del padrón electoral, lo que formaliza su impedimento de postular en el 2026. Y quinto, los aranceles globales anunciados el miércoles por Donald Trump generaron pérdidas de 2.5 billones de dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. El congresista Edgar Raimundo del Bloque Democrático Popular ha presentado una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, a raíz de la situación de distintos aeropuertos del país, entre ellos el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez y el aeropuerto de Jauja. El pliego interpelatorio consta de 45 preguntas, entre ellas varias a propósito del retraso de obras externas e internas en el Jorge Chávez, lo que ha supuesto la postergación de su apertura en 3 ocasiones hasta ahora, así como algunas relacionadas con el aeropuerto de Jauja, cerrado por falta de mantenimiento en la pista de aterrizaje y que por el momento no cuenta con fecha de reanudación de operaciones. En paralelo, la congresista Ruth Luque, integrante de la bancada Bloque Democrático Popular, también informó ayer a través de sus redes sociales que ha presentado una moción de interpelación en contra del titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero. La moción, que ha sido impulsada además por Luque, por congresistas como Sigrid Bazán y Susel Paredes, contiene un pliego interpelatorio de 20 preguntas. De acuerdo con la propia Luque, es la segunda vez que exigen la presencia de Quero en el Pleno, según dice ella, cuando ha ido a declarar el ministro en comisiones. Ha evitado siempre responder directamente sobre, en sus palabras, sus actuaciones en el Ministerio de Educación. Los temas abarcados en las 20 preguntas son las violaciones sexuales en centros educativos, los temas de infraestructura y calidad educativa defectuosa, las extorsiones a las escuelas, las medidas de actuación frente al tema de las agresiones y el bullying, entre otras cosas. Veo también que la bancada socialista ha impulsado una moción de interpelación contra el ministro de Salud, César Vázquez, por cómo ha manejado el caso del suero defectuoso de Medifarma, y acaba de presentarse otra moción de interpelación contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en este caso, Leslie Urteaga, por lo que les voy a comentar a continuación. Así que viene pues una ola de control político en el Congreso por casos que yo pienso de todas maneras justifican cuando menos mociones de interpelación y algunos de ellos yo me atrevería a decir incluso mociones de censura. Ok, segunda noticia, más de 80 escolares en Piura resultaron afectados por una presunta intoxicación tras consumir alimentos del programa Guasimicuna, conocido antes como Jaliwarma. Según el diario El Comercio, los estudiantes del colegio Elvira Castro de Quirós se habrían intoxicado por consumir latas de pescado y leche proporcionadas por el programa estatal. Según el director de la escuela, Luis Ricardo Córdoba Calle, los menores comenzaron a mostrar síntomas como ronchas y vómitos tras ingerir los productos de Guasimicuna. Además,
el director Córdoba Calle señaló que estos alimentos venían siendo distribuidos en el colegio desde el 17 de marzo, pero que esta era la primera vez que los estudiantes resultaban afectados por los mismos. Los escolares fueron llevados al centro de salud de Pachitea, que rápidamente colapsó debido a la gran cantidad de pacientes, así que muchos fueron trasladados a otros establecimientos médicos en la provincia de Piura. En respuesta, Nadia Villavicencio, actual directora ejecutiva de Guasimicuna, lamentó este suceso e indicó que suspendieron todos los lotes de los productos señalados y que se ha comunicado con las autoridades competentes para que se haga pues, una inspección de las plantas de producción. Por su lado, John Castillo Carranza, jefe de planta de la pesquera Carsol, empresa que produce las conservas que presuntamente habrían causado la intoxicación de los alumnos en Piura, dijo que sus alimentos pasan por un proceso de certificación y que los insumos que están usando están supuestamente en las mejores condiciones. Sobre la intoxicación, Castillo Carranza señaló que se debe analizar cómo se almacenaron los productos y evaluar qué otros alimentos fueron consumidos por los estudiantes durante el día. Sin embargo, el trabajador de la pesquera también dijo que suspenderán la distribución de dicho producto debido a esta denuncia. Lamentablemente, esta no es la primera vez en los últimos días o semanas que productos de Guasimicuna han causado presuntamente intoxicaciones alimentarias a escolares. El miércoles 2 de abril un caso similar ocurrió en Bagua, en la provincia de Amazonas. En este caso, 25 alumnos terminaron intoxicados luego de consumir pan y leche del programa estatal. Otro caso se produjo a finales de marzo en Coixco, en Ancash. Ahí 15 menores resultaron afectados tras consumir pan, huevo y leche de Guasimicuna. Parece que el cambio de nombre de Caliwarma a Guasimicuna, que se hizo justamente para tratar de cambiar las cosas, lo único que ha significado es justamente eso, un cambio de nombre, porque las denuncias contra la mala gestión del programa estatal siguen dándose. Tercera noticia, el Poder Judicial acaba de declarar infundadas las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría especializada en delitos de lavado de activos contra la decisión que anuló el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y varias otras personas por el llamado caso Cócteles, en el que se les imputa justamente el delito de lavado de activos. Como explica el Comercio, esto no desaparece el caso como tal, sino que solo anula la fase del juicio oral y lo retrocede a una fase anterior, la etapa intermedia, para que pueda haber un nuevo control de la acusación. Solo para recordarles lo que ha pasado aquí, uno de los recursos presentados por uno de los implicados en este caso, José Klimper, llegó hasta el Tribunal Constitucional y llevó a que éste se pronunciara afirmando que se habían cometido violaciones a su derecho a la defensa por cómo había procedido la Fiscalía y el Poder Judicial, que no le permitieron conocer oportunamente los cargos en su contra, y por cómo se había redactado el auto de enjuiciamiento. Este fallo del TC fue usado como precedente para que los demás coimputados pidan también sobre esa misma base la anulación de sus juicios orales. Ahora, siempre va a ser esto visto pues, por algunos en clave política, como si el TC, cuya conformación fue una en la que Fuerza Popular ciertamente tuvo un rol, le hubiera, entre comillas, devuelto el favor a dicho partido. Mi impresión personal respecto de este caso y otros donde también se imputa lavado de activos vinculado a financiamiento de la política es que la Fiscalía ha utilizado equivocadamente este tipo penal para poder aprovechar el hecho de que permite condenar sobre la base de una presunción, vale decir, de asumir que el imputado sabía que el dinero que estaba recibiendo tenía una fuente ilícita. Sin perjuicio de que esa es una presunción que, a mi criterio, no debería aplicar en automático, sino que debería requerir igual un estándar probatorio alto, porque si no sería muy fácil pues, condenar a un político sobre la base de hechos que pudo no conocer. También es cierto que en este caso en particular, en el caso Cócteles me refiero, la Fiscalía ha cometido excesos que el juez encargado debió corregir, pero no lo hizo. Esto se aprecia claramente en la manera como se ha cambiado, por ejemplo, la imputación contra el expresidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño, pero también en los excesos que ha cometido la Fiscalía y el propio Poder Judicial en cuanto a ordenar prisiones preventivas, por ejemplo. Ojo que yo estoy en principio intensamente a favor de que los políticos tengan que rendir cuentas ante el sistema de justicia, si en efecto han cometido delitos. Pero en ese esfuerzo la Fiscalía y el Poder Judicial no tienen ni deben tener exactamente los mismos incentivos, porque la Fiscalía quiere condenar, y eso está ok porque ese es su trabajo, pero el Poder Judicial tiene que administrar justicia, y eso implica corregir cualquier exceso de cualquiera de las partes en el proceso, inclusive de los propios jueces de inferior instancia.
porque más allá de las impresiones personales que podamos tener respecto de casos que involucran a políticos sobre los cuales tenemos pues opiniones fuertes, cualquiera de nosotros puede tener opiniones fuertes, el derecho al debido proceso se tiene que respetar en todos los casos. Cuarta noticia, veo que el expresidente Martín Vizcarra ha sacado un pronunciamiento quejándose de que el Jurado Nacional de Elecciones haya formalizado la decisión de excluirlo del padrón de afiliados del partido Perú Primero, con el que esperaba pues, postular a la presidencia de la República en el 2026. Como se recuerda, Vizcarra fue presidente al suceder a Pedro Pablo Kuczynski cuando éste renunció, pero fue vacado por el Congreso elegido luego de que él mismo disolviera la anterior. Vizcarra ha dicho, refiriéndose a su exclusión de las elecciones del 2026, que, abro comillas, ya estamos acostumbrados a este tipo de ataques y persecución política constante de los grupos políticos que están acostumbrados a manejar el poder en nuestro país. Esta no es una decisión burocrática, esto es parte de una estrategia política mayor donde los grupos económicos de poder y los grupos políticos que manejan nuestro país no quieren permitir que el pueblo define el futuro del país en las elecciones del próximo año 2026. Cierro comillas. Ok, esto que está pasando con Vizcarra también va a ser leído en clave política, en el sentido de que el expresidente todavía mantiene un nivel de popularidad que podría darle gravitación en la elección del 26 y por tanto algunos podrían decir que las inhabilitaciones que le ha impuesto el Congreso a Vizcarra son una forma de sacarlo de carrera. Veo, por ejemplo, que Rosa María Palacios ha opinado en el sentido de que si Vizcarra lleva su caso de inhabilitación, digamos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría ganarlo porque existe un precedente que benefició en su momento al presidente colombiano Gustavo Petro. Sobre Vizcarra, lo que lo excluiría definitivamente de participar en las elecciones es si fuera condenado por los casos de corrupción que se le están viendo en el Poder Judicial. Hay, como sabemos, imputaciones muy contundentes con confesiones de los propios corruptores que dicen que Vizcarra recibió coimas millonarias cuando fue gobernador regional de Moquegua. Yo siempre les he comentado que más que casos de lavado de activos, la Fiscalía debió impulsar casos por corrupción, por cohecho, digamos, contra los políticos y creía que el financiamiento electoral era una suerte de coima adelantada, como yo ciertamente creo que lo ha sido en algunos casos. Pero Vizcarra tiene aquí un caso clásico de corrupción, de recibir dinero para favorecer a empresas constructoras. Yo no sé si ese caso llega a ser condenado antes de la elección, pero indisputablemente inhabilitaría a Vizcarra si lo fuere. Eso independientemente del hecho de que el electorado debería castigar políticamente a un candidato con una imputación de corrupción tan contundente como la que tiene Vizcarra, aunque no hubiera condena todavía, pero sabemos que eso no necesariamente ocurre en el Perú porque muchas personas asumen que todos los políticos son corruptos y por tanto no los diferencian sobre la base de criterios como el de la corrupción. Ahora, con las inhabilitaciones del Congreso, que son producto de denuncias constitucionales, pasa algo distinto. Ahí sí podría alguien cuestionar de manera más general que el Congreso haya estado aprobando inhabilitaciones en procesos que no han respetado necesariamente todas las garantías del debido proceso o cuya causa no parece ser suficientemente grave como para justificar una sanción como esa. Por ejemplo, Vizcarra tiene varias inhabilitaciones, pero claramente unas son más débiles que otras, o unas más contundentes que otras, como se prefiera ver. Para mí, la única que sí creo que justifica plenamente una discusión que podría meritar una inhabilitación es aquella que se refiere a la disolución del Congreso que él ordenó. Lo de haberse vacunado en secreto es ciertamente grave, pero no sé si como para justificar una inhabilitación de ejercer la función pública. Más bien, el haber disuelto inconstitucionalmente el Congreso pienso que sí, pero lo que favorece a Vizcarra es que el Tribunal Constitucional de ese entonces sacó un fallo en el que evitó calificar de inconstitucional lo ocurrido. Yo pienso que sí, sí debió haberlo dicho, digamos, es mi opinión personal, pero eso o lo que hizo el TC hace ver como que el Congreso está sancionando políticamente a un potencial candidato, cuando el TC, digamos, ha de alguna manera convalidado lo que hizo. Esto en efecto puede llevar a que Vizcarra eventualmente gane si lleva su caso a la justicia supranacional. Mi impresión, como les digo, es que este caso dejaría de ser disputable si se emite un fallo sobre los casos penales que se le siguen a Vizcarra por corrupción. Ahí sí no habría ninguna duda de que estaría excluido de participar. Quinta noticia, el pánico que ha generado la imposición de aranceles a casi todos los países del mundo por parte del gobierno de Estados Unidos generó el peor desplome de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York desde la crisis generada por la pandemia en el 2020, causando pérdidas totales cercanas a los 2.5 billones de dólares, es decir, millones de millones.
La decisión de establecer impuestos a las importaciones de 185 países de entre 10% y 50%, sin importar si tienen o no un acuerdo comercial vigente con Estados Unidos, como es el caso del Perú, ha generado profunda preocupación sobre el futuro de la economía global, que se teme sea duramente golpeada por estas barreras al libre intercambio de bienes. En la Bolsa de Valores de Nueva York, las acciones que más cayeron fueron las de compañías que dependen de sus fábricas en países como China o Vietnam para abastecer al mercado estadounidense y que ahora verán un incremento en los impuestos a las importaciones de 34% en el caso de China y 46% en el caso de Vietnam. Por ejemplo, las acciones de Apple, que fabrica sus iPhones en China, cayeron 9.25% y las de Nike, que produce sus zapatillas en Vietnam, se desploraron 14.44%. La mayoría de líderes del mundo condenaron estas medidas proteccionistas y prometieron represalias contra Estados Unidos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, incluso hizo un llamado a las empresas de su país a dejar de invertir en la potencia norteamericana. En el caso del Perú, el temor es que los productos peruanos pierdan competitividad debido a los aranceles de 10% que entrarán en vigencia el 5 de abril y que se reduzca la capacidad de generar empleo de industrias como la agroexportadora, textil y metalúrgica, que son pues altamente dependientes del mercado estadounidense. ¿Qué está haciendo el gobierno peruano para afrontar esta situación? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo indicó que viene contactando a las autoridades encargadas del comercio en los Estados Unidos a fin de articular las acciones requeridas que salvaguarden las operaciones de las empresas peruanas que exportan a dicho mercado y que mitiguen pues de esa manera los impactos que estas medidas podrían implicar. Asimismo, el embajador peruano en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, dijo en RPP que han presentado una nota diplomática al Departamento de Estado para pedir explicaciones y que le han solicitado que precisen por qué se están imponiendo aranceles de 10% a algunos productos peruanos que no tienen impacto en la economía americana, pero que sí podrían afectar al Perú. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tenemos un comentario invitado en el podcast, en el espacio de la reflexión del día. Le he pedido a una amiga científica cuyo trabajo admiro mucho que nos comparta una opinión respecto de esta declaración muy controversial que dio esta semana el congresista Ernesto Bustamante sobre la participación de las mujeres en el mundo de la ciencia. Escuchamos entonces a la doctora Magali Blas, epidemióloga e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Las razones por las que hay menos mujeres en la ciencia que hombres son múltiples y operan en distintos niveles. Por ejemplo, a nivel personal, las creencias que las niñas tienen sobre sus propias capacidades influyen directamente en su decisión de seguir o no una carrera en ciencias. Si una niña piensa que no es lo suficientemente capaz, es menos probable que elija una carrera en ciencias. A nivel familiar, los padres juegan un papel clave. Aquellos con creencias tradicionales sobre los roles de género y que tratan de manera desigual a niños y niñas pueden reforzar estereotipos negativos sobre las habilidades de sus propias hijas en ciencia y tecnología. A nivel educativo, los profesores tienen una gran influencia. Sus creencias, actitudes y métodos de enseñanza pueden fortalecer o debilitar el interés de las niñas por la ciencia. Y finalmente, a nivel social, la idea de que las carreras científicas son para hombres influye y afecta la percepción que las niñas tienen sobre sus propias capacidades y aspiraciones. Reducir la brecha de género en ciencias requiere acciones en múltiples niveles. Por ejemplo, a nivel individual es importante desarrollar habilidades clave en niñas y niños para que puedan seguir carreras científicas. A nivel familiar, podemos implementar programas para involucrar a los padres en la eliminación de mitos sobre las habilidades innatas según el sexo y además educarlos sobre las grandes oportunidades educativas y laborales que hay en ciencias. A nivel escolar es fundamental capacitar a los docentes en metodologías de enseñanza que fomenten la participación equitativa de niñas y niños en ciencias. Y finalmente, a nivel social es necesario trabajar en cambios estructurales, incluyendo políticas públicas y legislación que promuevan la equidad de género. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Magali Blas por su valioso aporte esta mañana y un agradecimiento como siempre a nuestros auspiciadores, a Bigmont Group y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Que estén todos muy bien
y ya nos escuchamos el lunes. Que tengan un gran fin de semana.